Compañeros, ¿qué pensarían si les demuestro hoy, con pruebas en mano, que el candidato que jura odiar al chavismo y a la izquierda, en realidad compró su lujosa mansión en Miami con la plata robada al pueblo venezolano por el mayor testaferro de Nicolás Maduro? A esta oficina vino un barranquillero hace 10 años. Manejando su carro, pidió cita, no lo conocía. Mucho gusto, soy Alex Saab. Mucho gusto, Abelardo de la Espriella. Quiero que me ayudes con unos temas que tengo en Colombia, empresariales, jurídicos. Le dije, ¿por qué llegaste? No, porque te he visto en televisión y me parece que eres un abogado del carajo, me gusta tu estilo. Bueno, maravilloso. ¿Cuáles son los temas? Nos podemos encontrar en Antigua, en la isla de Antigua, aquí en el Caribe. Perfecto, tal día, tal hora. Te tengo que contar algo. Yo sí soy cercano al régimen, yo estoy trabajando con ellos, pasa por la caja. Perfecto, empezamos a atender los temas. En ese interín, yo publico un libro que se llama Muerte al Tirano. Primero un artículo en el Heraldo que se arma un escándalo del carajo. Y luego un libro que se llama Muerte al Tirano, en donde yo explico las razones éticas, religiosas, jurídicas, políticas y sociales de por qué es válido darle muerte al tirano que sojuzga a su pueblo. Con una conclusión, a Nicolás Maduro hay que sacarlo con las patas por delante. Sí, el tigre de papel tiene un oscuro secreto, y hoy una vez más le vamos a arrancar la máscara de falsa moralidad. ¡Despierta, Colombia! Porque la gran prensa del establecimiento te está ocultando la estafa más grande de esta elección para entregarte al fascismo. A lo largo de la historia, los grandes tiranos siempre se han escondido detrás de discursos de falsa moralidad. Hoy Colombia está a milímetros de caer en esa misma trampa. La extrema derecha nos quiere convencer de que Abelardo de la Espriella es un salvador impecable, pero lo que estás a punto de descubrir en este documental hará que se te hiele la sangre. Carlos Carrillo, uno de los alfiles más importantes del gobierno, acaba de tomar una decisión radical. Renunció a su cargo, perdiendo su empleo y su fuero con un solo objetivo vital. Su misión no es hacer un cálculo político para el futuro. Su misión es advertirnos que el fascismo está ascendiendo en Colombia y que su deber es cuidar la democracia. Y escuchen esto, porque la oligarquía nos ha mentido descaradamente. La gran prensa reaccionaria quiere imponernos el cuento de que en esta elección el candidato es Gustavo Petro. Falso. Aquí el presidente se va el 7 de agosto. La elección del 21 de junio no es entre Petro y la derecha, es entre la decencia intachable de Iván Cepeda y el abismo de un proyecto abiertamente fascista. Sé que muchos ya han escuchado esto sobre el tigre de papel, pero no nos vamos a cansar repetirlo para que más personas conozcan la verdad. Y hoy, una vez más, vamos a quitarle la máscara a este supuesto salvador. De la Espriella tiene el descaro de decir que su gobierno va a combatir los dineros de la mafia. ¡Qué nivel de cinismo tan enfermo! Hoy destapamos la prueba reina. Está comprobado, documentado y rastreado que el señor de la Espriella se ha enriquecido con el dinero de las empresas de Alex Saab, el mayor testaferro de Nicolás Maduro y el chavismo. Sí, escuchaste bien. El candidato que dice odiar a la izquierda andaba en la misma camioneta Cadillac por Bogotá en la que se movía Alex Saab, lujos que eran financiados por los dineros manchados de hambre y sufrimiento del pueblo venezolanos relacionados con los robos del CLAP, una caja con supuestas ayudas del régimen venezolano y que daban alimentos en mal estado o vencidos para que el margen de las ganancias del desfalco al pueblo venezolano fuera más rentable. Compañeros, el rastro de sangre y corrupción es innegable. El dinero de Alex Saab fue triangulado por una empresa en Hong Kong, llegó a un trust en Estados Unidos y de ahí salieron los dólares para pagar la lujosa residencia de la familia de la Espriella en Miami, de la que se ufana el tigre de Temú. Les hablo exactamente del apartamento 22055 en Brickell Avenue, con una vista maravillosa a la Villa Vizcaya, una residencia de multimillonario pagada directamente con la corrupción que le robó el futuro al pueblo venezolano. ¿Una persona decente va a votar por alguien que goza del dinero que le robaron a Venezuela? Ese es el verdadero candidato. Un hombre frívolo, que es un acosador judicial de periodistas, un sujeto que demanda a la prensa libre, pero que pierde casi todos los procesos porque sus mentiras no se sostienen en los estrados. Pero su bajeza moral no tiene fondo. Todo el país fue testigo de su asqueroso comentario misógino, donde afirmó que las mujeres de Colombia votaban por él por el tamaño de su paquete. Un insulto grotesco a todas las mujeres del país. Y aunque una tutela le ordenó retractarse públicamente y ofrecer excusas, el señor de la Espriella ignoró a la justicia, se le vencieron los términos y se escondió en su machismo. ¿Y de dónde saca los votos este cobarde? Él jura que no recibe a nadie de la política tradicional. Otra mentira. Su campaña en la costa Caribe está sostenida por los clanes más podridos, Cambio Radical,
los Char y figuras condenadas por la asquerosa compra de votos como Arturo Char tienen activadas las maquinarias políticas más corruptas del país para raspar hasta el último voto. Compañeros y compañeras, afortunadamente, el país tiene un antídoto contra este veneno. Iván Cepeda es un hombre de consensos, un líder sereno, que jamás ha sido procesado por ningún delito y que no tiene una sola mancha de corrupción en su vida. Cepeda es tan respetuoso de la democracia que incluso sus adversarios ideológicos más extremos, como José Félix Lafauri, reconocen que se puede trabajar y construir con él. No te dejes asustar por la petrofobia y el terrorismo económico que difunden las élites. Nos dijeron hace 4 años que nos volveríamos Venezuela, que el dólar llegaría a 10,000 pesos y que se acabaría el papel higiénico. Todo fue una mentira psicológica. La verdad es que los bancos ganaron como nunca y el pueblo trabajador logró que su salario mínimo se duplicara. El gobierno progresista jamás ha buscado imponer un modelo soviético. Eso es un relato caricaturesco de 1965 inventado por la derecha. La amenaza real a tu libertad viene de la Espriella. Él mismo ha prometido emitir 90 decretos presidenciales en el instante en que se posesione para restringir tus libertades individuales. Quiere reducir el Estado en un 40%, algo que es totalmente inconstitucional. No nos equivoquemos. Lo que estamos viviendo hoy en Colombia es idéntico a lo que pasó en Italia en 1922 o en la República de Weimar en 1933. Tenemos a una propuesta abiertamente fascista que amenaza con destripar y deshumanizar a la otra mitad del país que no piensa como ellos. Las segundas vueltas no son para enamorarse, son para proteger a la nación del mal mayor, y aquí el mal mayor se llama fascismo. Así como en Francia todas las fuerzas se unen en torno a Macron para frenar a Le Pen, hoy Colombia entera debe unirse en torno a Iván Cepeda. No se trata de cálculos políticos, se trata de no permitir que un abogado mafioso, financiado por testaferros del chavismo, tome el control de nuestras vidas. Este 21 de junio se decide si le entregamos las llaves de la República a un proyecto dictatorial o elegimos a un estadista capaz de tender puentes y garantizar la decencia. La verdad ya está sobre la mesa. No pueden tapar el sol con las manos. Y aquí la pregunta obligada de hoy. Después de descubrir que su apartamento de lujo fue pagado con el dinero sucio del testaferro de Nicolás Maduro, ¿vas a permitir que el corrupto y fascista de Abelardo de la Espriella sea el presidente de Colombia? Inunda la caja de comentarios ahora mismo escribiendo "no al candidato de la mafia" y demostremos que Colombia tiene memoria. Y mientras comentan, si son nuevos en el canal, suscríbanse ahora mismo. Y a nuestros suscriptores más fieles, a los que día a día hacen esto posible, revienten como siempre el botón de like y difundan esta alerta en cada grupo de WhatsApp y en todas sus redes sociales. Compañeros, este 21 de junio no elegimos entre Petro y la derecha. Elegimos entre la decencia intachable y el abismo del fascismo. La orden es salir a votar masivamente por Iván Cepeda y a Ida a la presidencia en esta segunda vuelta. No nos dejemos asustar por el terrorismo económico. Colombia entera debe unirse en las urnas para no entregarle las llaves de la República a un proyecto dictatorial. Y quédense hasta el final de este video, porque hoy no solo vamos a rastrear la ruta exacta del dinero sucio que pagó los lujos del candidato de la mafia, sino que te voy a revelar la cruda advertencia por la que Carlos Carrillo acaba de renunciar a su cargo para defender la democracia. Acompáñenme hasta el último segundo para que entiendan la verdadera dictadura que nos respirará en la nuca si nos quedamos en casa. Hasta la victoria siempre. Comencemos. Gracias por estar aquí con nosotros. Camila, muy buenos días. Sebastián, a toda la mesa, a los oyentes y a quienes nos ven a través de YouTube, muchas gracias por la invitación. Primera vez como hombre libre. Este es mi primer día no solamente de desempleo, sino de libertad. Entonces... Ahí le pregunto sobre el tema de la libertad. ¿Qué pasó con la sanción de la Procuraduría? Porque usted denuncia, Sí. renuncia después de que lo sancionan. ¿Qué pasó con esa sanción? Eso es algo que no dista mucho de lo que pasó entre Ordóñez y Petro cuando Petro era alcalde. Es que la Procuraduría se convierte en una suerte de policía política. Y este gobierno, fíjese que yo he hablado muchas cosas sobre los aciertos del gobierno y otras sobre los errores, pero algo que puede ser una victoria moral, pero un desacierto estratégico, es que a diferencia de lo que ha pasado siempre con los gobiernos que se quedan con el control de los organismos de control, perdónenme la redundancia, este gobierno ni siquiera la Defensoría del Pueblo se la quedó. Usted ve que el fiscal de Duque, pues era el compañero de pupitre. El procurador estaba bajo control, el defensor del pueblo estaba bajo control, aquí no. Entonces, pues bueno, quizás bajo control de Benedetti,
pero no del gobierno. Eso le iba a decir, Entonces, eso le iba a decir, doctor Carrillo, discúlpeme la interrupción, porque si algo ha pasado antes de primera vuelta, después de primera vuelta la historia cambió y ya vamos a hablar de eso, pero antes de primera vuelta la Procuraduría y el procurador El Hash pues simplemente fue supremamente permisivo con la participación en política que hubo de parte del gobierno, incluso del propio presidente Gustavo Petro, pues con el presidente Gustavo Petro, con el ministro Armando Benedetti, que de frente ha participado en política a través de sus redes sociales, y de otros funcionarios, y no se dijo ni mu. El procurador no tiene jurisdicción sobre el presidente, pero lo mío es una injusticia, es algo absolutamente político, y yo quiero dejar eso claro y dejárselo claro a la audiencia. Yo no renuncio porque simplemente me quiera hacer campaña. Yo renuncio porque estoy suspendido, y estoy suspendido hasta el 21 de junio a las 4 de la tarde. Es decir, lo que me impusieron fue una mordaza política, y yo no puedo quedarme en mi casa, Camila. Desayuno, le doy la comida a los gatos y quedo libre en el momento en el que está ascendiendo el fascismo en Colombia. Yo soy un actor político que tiene alguna relevancia, yo no sé si pequeña, mediana o grande, pero mi obligación hoy es salir a hacer campaña por un candidato que además es extraordinario, que se llama Iván Cepeda. El candidato no es Gustavo Petro. Ese cuento que quiere imponer la derecha reaccionaria y la internacional reaccionaria que está detrás del candidato Abelardo de la Espriella, de que aquí el candidato es Petro, el candidato no es Petro. Lo que pasa es que pues el presidente trina como si fuera el candidato, pero el candidato se llama Iván Cepeda, y yo de hecho estoy muy ilusionado de ver a Iván Cepeda en la Casa de Nariño, porque será un excelente presidente. ¿Qué va a hacer usted entonces en la campaña? Usted dice, yo renuncio porque no me dejaron trabajar, pero entonces quiere decir que sí estaba participando en política. No, absolutamente no. Por eso le digo que yo tengo que seguir defendiéndome de este proceso en la Procuraduría. A mí me suspenden porque es que yo sí respeto la libertad de prensa, Camila, no como el señor Abelardo de la Espriella, que aparte de ser pues un tipo tan frívolo y pues con todas estas cuestiones que tiene, que el país ya las está conociendo, es un tipo irrespetuoso de la libertad de prensa, es un acosador de periodistas. Entonces a mí una periodista me hace una pregunta sobre un trino del presidente, yo le digo a esa periodista que entiendo que el presidente esté preocupado por el ascenso del fascismo, y el procurador en cuestión de minutos me suspende. Es que esto no tiene antecedente. No se había terminado la mañana y ya en todas las mesas de radio del país estaba la resolución, y eso por supuesto me somete a mí a un juicio paralelo, ¿no? Sí. Porque entonces dan por sentado que a mí me suspendieron o por corrupto o por presuntamente participar en política. Eso no pasó, y yo estoy absolutamente seguro de que yo voy a salir bien librado de ese proceso, como he salido de muchos otros, pero el tiempo es clave. Esto era una mordaza para que yo no participara en la campaña, entonces pues tuve que renunciar para poder participar en la campaña y cuidar la democracia colombiana. Pero si iba a participar en la campaña, igual le tocaba fuera del cargo, ¿no? No podía estar participando en la campaña en el cargo según la normatividad nacional. Pero podía defender la labor del gobierno, que es lo que yo he venido haciendo. ¿Y a qué se va a dedicar ahora? ¿Cuál va a ser su rol en la campaña, doctor Carrillo? Pues vea, son muchas cosas. Yo no estoy buscando aquí un rol. Yo no necesito que me nombren gerente de campaña, ni jefe de debate, ni coordinador de Bogotá. Yo aquí no estoy haciendo esto con un cálculo político, con miras a las elecciones del próximo año. Yo estoy aquí por un compromiso que es inquebrantable con el país. Hoy el país tiene que escoger entre dos opciones distintas, que no son Petro y el señor de la Espriella, que no son Petro y Uribe. Es un hombre decente, como es Iván Cepeda, un hombre sin mancha alguna, que nunca ha sido procesado por nada, un hombre que no ha tenido ningún escándalo en su vida, ni personal ni política, y un señor que está siguiendo el manual del perfecto fascista, porque eso es el señor Abelardo de la Espriella. Más allá de que sea de extrema derecha, este señor está deshumanizando a la otra mitad del país. Y las elecciones pues seguramente van a tener un resultado muy apretado, y tenemos que escoger entre alguien que es capaz de construir puentes, alguien que es capaz de construir con los distintos. Fíjese, usted ha rotado mucho en estos días el video del esposo de María Fernanda Cabal, del señor Lacutir. Laforí, perdón, se me confundieron los apellidos. José Félix Laforí. Del señor José Félix, hablando de lo bien que le fue trabajando con Iván Cepeda. Y créanme que pues hay afinidades ideológicas, no hay. Iván Cepeda, yo a Iván lo conozco, yo vengo del Polo. Iván es un hombre de consensos, es un hombre que escucha, es un hombre que no desprecia la tecnocracia, y yo creo que llega el momento hoy de decir que el 21 de junio muchos vamos a salir a votar
por Iván Cepeda. Sí. El presidente Gustavo Petro, yo al presidente Gustavo Petro le tengo gratitud, le tengo respeto. Yo no voy a salir a escribir libros en contra del presidente ni nada por el estilo, porque yo me debo a un proyecto colectivo. Pero la elección del 21 no es entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella, es entre Iván Cepeda y el fascismo. Señor Carrillo, usted dice que pues el candidato Iván Cepeda es respetuoso con los medios de comunicación. La verdad que nosotros como medios echamos en falta que participara en estos espacios en el que usted está hoy participando. ¿Usted cree que ese es uno de los errores? Porque él reconoce este fin de semana, hablándole al centro que ustedes necesitan para poder ganar, que sí hubo errores en este gobierno y que está, digamos, dispuesto a organizarlos, a corregirlos. Pero no dice qué errores. De hecho, Claudia López le pregunta, bueno, ¿cuáles son los errores y qué vamos a hacer? ¿Cuáles son esos errores que ustedes reconocen? Yo creo que más que hablar puntualmente de unos errores en la estrategia, porque yo no hice parte de esa campaña, yo no conozco pero hace la parte del estrategia. gobierno, por ejemplo. Yo hago parte del gobierno, pero una cosa es el gobierno y otra cosa es la campaña. Claro, pero ustedes son los continuistas del gobierno. Eso Claro, se supone pero es que van a continuar y que van a reconocer una errores. cosa es continuar. Toda elección es un referendo entre continuidad y cambio. Pero aquí no solamente se trata de elegir si queremos continuar con las políticas del presidente Gustavo Petro, como por ejemplo duplicar el salario mínimo, como por ejemplo aumentar la asignación de un soldado, de un infante de marina que estuviera prestando el servicio militar, que pasó de 250,000 pesos a 1,750,000. Aquí no estamos hablando solo de la continuidad del bono pensional de 3 millones de personas que no tenían absolutamente nada. No estamos hablando de la continuidad de la protección del medio ambiente, no estamos hablando de la continuidad de la tranquilidad. Usted no puede comparar el número de bloqueos que se hacían antes de Petro y lo que hay hoy. La desazón en la sociedad, de cierta manera, el triunfo de Gustavo Petro fue una válvula de escape en un país que se estaba volviendo ingobernable. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a volver a lo mismo? No, la pregunta es, ¿cuáles son los errores que van a corregir para conquistar ese centro que necesitan? Por esa misma senda, corrigiendo los errores. Y por eso les digo que es importante decir que el candidato es Iván Cepeda. Usted me decía hace un momento que el candidato Iván Cepeda no había asistido a ruedas de prensa y a estas mesas a los que a algunos nos gusta venir. Pero yo les aseguro que Iván Cepeda no ha empezado ningún proceso civil o penal en contra de un periodista. ¿O sí? El señor Abelardo de la Espriella es un acosador judicial de periodistas y ha perdido casi todos los procesos, porque además dice ser muy buen abogado, pero todas las pierde. Pero entonces, yo aquí sí hay una entiendo diferencia grande entre los dos candidatos y hay un falso dilema que impone la misma campaña de la derecha, y es que hay que escoger entre dos extremos que son Petro y el fascismo. No. Petro se va el 7 de agosto de la Casa de Nariño. Pero usted tiene que entender, doctor Carrillo, que esa narrativa la impone la campaña de Abelardo de la Espriella, pues porque es una realidad que los votos que logró Iván Cepeda, pues lo logró bajo la mampara de Gustavo Petro, porque estuvieron tan confiados, porque no hicieron campaña realmente, sino simplemente con los suyos, por cuenta de que pensaron que con la popularidad de Petro lo iban a lograr. Pero eso Camila, es una realidad y ya lo reconoció la propia campaña. Pues Camila, yo realmente nunca pensé que se fuera a ganar en primera vuelta. Pero la campaña sí creyó. Pues no sé si la campaña, pues muy ingenuo se lo creyeron. A mí los números no me dieron nunca. A mí me parece que el resultado de Iván Cepeda es histórico. Y es un resultado que es muy positivo. ¿Qué es lo que pasa? Que al quedar 2.5 puntos, porque aquí estamos hablando de una diferencia de menos del 3%, y se adelantó la segunda vuelta. O sea, todo el mundo, todo el antipetrismo, toda la petrofobia, porque en Colombia existe una petrofobia que puede ser o no justificada, pero existe. Entonces esa petrofobia salió a votar masivamente por el candidato de la Espriella y por eso hay 2.5% más de votos. Pero la votación de Iván Cepeda, de 9.6 millones de votos, es una votación extraordinaria para un candidato de izquierda. Porque además le digo una cosa, Camila, y es muy importante. Esos 9.6 millones de votos son sin Benedetti. Son sin Benedetti. ¿Y a Benedetti lo van a meter en la campaña? Pues yo espero que no. Yo no soy el jefe de debate, yo no soy el candidato. Y ya que usted dice que pero sin Benedetti... yo espero que no. Porque Benedetti ha sido un lastre para este proceso político. Benedetti no tiene un tipo que fue uribista, que fue santista, que fue duquista. ¿Qué espacio podía tener en un gobierno progresista? Pero pues, mire, hay quienes de la dicen, política tradicional. Hay quienes dicen que Benedetti faltó para poderle ganar a Abelardo de la Espriella, sobre todo de forma más contundente en la costa Caribe. Usted dice vamos a tener una segunda vuelta muy apretada.
No sé si algo es. así como lo de Perú, pero eso no dicen las encuestas. Y todo indicaría, Pero ¿dónde según están los las encuestas? Lo único que se ve es el tracking de Atlas. Yo no he visto encuestas exacto, pero digamos, internas de las basados campañas, nada. en el tracking de Atlas, basados en los resultados de primera vuelta, en donde Abelardo le saca 600,000 votos a Iván Cepeda, ¿de dónde sacan ustedes, o usted particularmente, que va a ser una votación apretada en segunda vuelta? Vea, yo lo saco primero del miedo que está demostrando la campaña del señor Abelardo de la Espriella. Ellos tomaron la estrategia de esconder al policía malo y sacar al policía bueno. Y entonces el señor repite, como si fuera un disco rayado, repite que él no recibe a nadie de la política tradicional, cuando hasta las cuentas oficiales, por ejemplo, de Cambio Radical, están haciéndole campaña. Cuando los Char le pusieron, cuando usted ve los niveles de participación en todos los municipios en donde el señor Abelardo de la Espriella gana, la participación es muy alta. ¿Y eso qué quiere decir? Que se movieron las maquinarias políticas tradicionales. Mientras que en los municipios y en los departamentos, prácticamente en todos, donde gana Iván Cepeda, la participación es baja. Eso quiere decir que es mucho más fácil aumentar votación en donde la participación fue baja que donde la participación ya llega al 60% o incluso en algunos lugares hasta el 65%. Eso es, Camila, como cuando usted está subiendo a la cima del Everest. Cuando usted está en los 8,222 metros, que es muy arriba, cada paso le cuesta muchísimo. Entonces, ¿de dónde van a salir los votos que le hacen falta al señor Abelardo de la Espriella? ¿Usted de verdad cree, Camila, que las personas decentes, las personas que crean en el respeto a los periodistas, las personas que tengan un mínimo de moral, van a votar por un candidato que es abiertamente inmoral? Es que sabe que sí. ¿Sabe que sí? Pues y le voy a decir yo quiero hacer un llamado a la y reserva moral de la nación aquí en estos micrófonos, Porque Camila. conozco mucha gente decente que respeta la libertad de prensa, todo lo que usted acaba de decir, que prefiere votar por Abelardo de la Espriella que por Iván Cepeda por el temor al cambio de modelo económico de país y por temor a que se vaya a acabar una institucionalidad que hemos tenido durante mucho tiempo por cuenta de la constituyente, por cuenta de las críticas a la independencia del Banco de la República, por cuenta de lo que puede pasar en la Corte Constitucional. Entonces, mucha gente decente, que yo coincido con usted, que hay muchas críticas que yo le hago al candidato Abelardo de la Espriella, pues prefiere votar por él porque se mueren del terror que aquí vaya a haber un cambio institucional. Pero eso justamente, Cepeda. Es porque se ha impuesto una narrativa falaz sobre lo que nosotros somos. Una narrativa que es un tanto caricaturesca, como si nosotros fuéramos mamertos del siglo XX, de 1965, que queremos hacer la revolución. La izquierda hoy en Colombia, y ni lo plantea el candidato Iván Cepeda, ni lo ha planteado el presidente Petro, la izquierda contemporánea en Colombia no busca un cambio de modelo económico, porque lo que pasa es que usted no puede imponer el socialismo en un solo país. Eso ya se acabó. Estamos a 35 años, 36 años de la caída de la Unión Soviética y del muro de Berlín. Nosotros no estamos en el pasado. Si usted se fija, los resultados económicos hablan por sí solos. En Colombia, en los 4 años del presidente Gustavo Petro, los señores Gilinski han ganado como nunca, los señores de los bancos han ganado como nunca, pero también los trabajadores hoy duplican su salario mínimo y no apareció el escenario tremendista que presentaron hace 4 años, donde decían que se iba a acabar el papel higiénico, que nos íbamos a volver Venezuela, que el dólar iba a costar 10,000 y que la inflación iba a estar desbocada. Pues resulta que no pasó. Hay hasta pañitos húmedos todavía en los supermercados. Pero mire, devolvámonos a esa parte de hay personas decentes que, sabiendo todo lo que sabemos de Abelardo de la Espriella, usted dice que no. Sí hay mucha gente, y hay mucha gente que todavía le da miedo al comunismo y que tiene todos esos fantasmas de los años 60. Pero le voy a decir un fantasma que no es un fantasma porque es una realidad, y yo le estoy hablando desde Medellín. Hay gente de Medellín que es de centro y de centro izquierda, que dicen, mientras Iván Cepeda no se declare clara y contundentemente, mientras no se desmarque de Daniel Quintero Calle, no votan por él
por ninguna casualidad, o sea, ni por casualidad ni por ningún riesgo. No solamente por el daño que le ha hecho a Medellín, sino que tras el daño que le hizo a Medellín, después lo nombran superintendente de salud. Entonces en Medellín dicen, pues nosotros cómo vamos a premiar con un voto, mucha gente dice, ¿cómo vamos a premiar con un voto a una persona que no se desmarca tajantemente de Daniel Quintero Calle? ¿Usted cree que eso vaya a pasar antes de las elecciones? Vea, yo creo que esta campaña y en general el pacto histórico le debe una disculpa al pueblo antioqueño. Antioquia es pues la segunda región del país que no solamente más produce, sino que más votos tiene y que más consolida la identidad nacional. Y el nombramiento de Daniel Quintero Calle a un mes de las elecciones fue básicamente un tiro en el pie para la campaña. Daniel Quintero Calle, vea, digamos, yo en mi fuero más interno creo que Daniel Quintero es un ampón. Yo lo creo. Pero él tiene derecho a la defensa, ¿cierto? Y seguramente me va a poner, ya tenemos un montón de acciones legales, me tiene sin cuidado que me ponga otra tutela. Entonces, yo en mi fuero interno creo que Daniel Quintero es un ampón. Creo que tiene mucho que explicar sobre el robo de la UNGRD. Creo que a ese señor le entregaron la subdirección de reducción de la UNGRD y de hecho, pues su directora del DAGRET estuvo durante 8 meses con Olmedo y contrató más de 600.000 millones de pesos, de ellos 100.000 para una empresa que era representante legal, otra funcionaria de Daniel Quintero Calle. Esos 40 imputados o no sé cuántos imputados son una vergüenza para lo que sea, porque ellos han estado en todos los partidos. Ellos han estado en el Partido Conservador, han estado en el Partido Liberal, han estado en el Partido Verde, el hermano de Quintero se hizo elegir concejal de Medellín por el Partido Verde, han estado en el Partido del Tomate, hoy están en el Pacto Histórico y después estarán en otro proyecto político. Pero es un error estratégico gigantesco darle la superintendencia de salud a esos señores presuntamente ampones con todas las investigaciones que tienen y eso por supuesto que castigó la campaña. Vea, en Antioquia nos sacan casi 30 puntos. Si usted quita Antioquia de los resultados, el ganador de las elecciones es Iván Cepeda. Así de dramático es esto. Así de profundo es el error. Y yo quiero dejar aquí abierta en esta mesa la posibilidad de que Daniel Quintero sea inocente, ¿cierto? Puede que Daniel Quintero no sea un ampón, yo no lo creo, pero puede que no sea un ampón. O puede que resulte vencimiento de términos, lo que sea, y que no se vaya a la cárcel, porque eso pasa aquí en Colombia. Es un error estratégico descomunal darle esa bofetada a Antioquia, donde votan 6 millones de personas. ¿Y usted por qué cree que el candidato Iván Cepeda no se ha pronunciado con esa misma vehemencia que usted lo hace en contra de la corrupción y los corruptos que han permeado el gobierno de Gustavo Petro? Es que ha pasado ya buena parte de la campaña, esto ya se va a acabar y nunca en público Cepeda se pronunció en contra de los hechos de corrupción ni en contra de esos corruptos que usted ha señalado permanentemente, eso sí. Sí lo ha hecho. Iván Cepeda se ha pronunciado en contra de eso. Ahora, si hablamos de vehemencia, pues cada candidato tiene su estilo, su flow, ¿no? Iván Cepeda es un hombre sereno, Iván Cepeda es un hombre pues contundente, pero no necesariamente beligerante. Y yo sí he escuchado a Iván Cepeda, pero además es que no solamente es lo que el candidato diga, es lo que el candidato propone. Porque a mí me parece que es muy importante que los votos sean programáticos y aquí yo quiero aprovechar estos micrófonos para hacer un llamado. Ricardo Espina, director de noticias del programa de Blue, me decía la semana pasada, pero es que usted está diciendo que 10.3 millones de colombianos son fascistas. Por supuesto que yo nunca he dicho eso. Yo creo que la inmensa mayoría de personas en Colombia son buenas. Yo creo, y además, pues es que además estamos hablando de que en mi familia hay gente que seguramente va a votar por este payaso. Pero el asunto aquí es cómo las personas no están tomando la decisión pensada. No están analizando los programas, no están analizando las propuestas, no están ni siquiera analizando las consecuencias de permitir que un proyecto abiertamente fascista ascienda en Colombia. Pero porque mire, es que ni siquiera lo disimulan. Pero la gente,
la campaña de Iván Cepeda, nosotros que con Ana Cristina y con Jennifer, que han hecho un trabajo de analizar las propuestas de ambos candidatos, encontrar las propuestas de Iván Cepeda ha sido muy difícil porque todo está en sus discursos. O sea, no hay un Más plan. de 400 páginas de discursos, Camila. Uno Porque le pide es a la campaña, oiga, propuestas que uno pueda leer, porque es un explicarle a la candidato con gente. sustancia. Claro, pero no llegan a la Pero gente. uno tiene un señor plan, Carrillo. un pero, plan de pero es que ahí gobierno. ya tenemos un tema de marketing. Y otra cosa, el mayor temor, y yo creo que muchos de los votos de Abelardo de la Espriella están por cuenta del modelo económico. Esa es fundamentalmente la diferencia que hay entre los que quieren votar por Abelardo y los que no. Y es el miedo que le tienen a que aquí de verdad se vaya a instaurar un sistema económico muy distinto al de libre mercado como el que tenemos hoy. Pero permítame. Camila, eso no es posible. Pero permítame, porque con nombramientos, por ejemplo, cuando se habla del grupo económico de Clara López, hay gente que dice, pero bueno, quieren supuestamente tranquilizar a la gente y van a nombrar a Clara López que no tiene, sí, pero que no tiene ningún tipo de experiencia económica, que sus planteamientos históricamente Camila, han sido de entrega de subsidios Clara y demás. López es una señora que es economista, que fue summa cum laude en Harvard. Es una señora que estuvo trabajando en presidencia desde hace 40 años. O sea, es una persona que conoce perfectamente la función pública. El hecho de que sea izquierda es que aquí lo que monta la derecha es una caricatura de la izquierda, que en algunas ocasiones, algunos rasgos, algunos gestos, algunas formas del presidente Gustavo Petro dan pie para que la derecha pueda seguir construyendo ese relato, pero ese relato se cae, el metarrelato de la derecha se cae ante las pruebas. Es que no pasó en 4 años de gobierno de un presidente tan difícil como es el presidente Gustavo Petro, porque es que aquí nadie les va a decir, yo no voy a venir aquí a ustedes a decirles en el tono pues del petrista obsecuente, a decirles que el presidente nunca se equivoca, que el presidente es perfecto. El presidente comete errores. Y algunos somos capaces de señalarlos. Pero la realidad es que el resultado después de 4 años es que Colombia es un país más justo, es que el salario se duplicó, es que la economía sigue creciendo, es que los bloqueos disminuyeron sustancialmente, es que los señores de la primera línea no volvieron a salir. Pero también tenemos un déficit fiscal enorme, también tenemos una amenaza de apagón a final de año por cuenta de la falta de exploración. Qué bueno que hablemos del déficit fiscal. No se le puede decir tampoco a la gente que termina votando por Abelardo de la Espriella que todo obedece a una narrativa que ellos creyeron desde la derecha, que se creó a través de redes sociales y ya, porque pues la gente también estuvo 4 años viviendo el gobierno de Gustavo Petro y algo tuvo que pasar para que dijeran queremos otro distinto. No, pero es que aquí no estamos hablando de queremos otro distinto. Aquí estamos hablando de que hay muchas personas que quieren volver a lo mismo de antes. Y resulta que la mayoría de personas no quieren volver a lo mismo de antes. Y esto, a pesar de que es el candidato Iván Duque, porque es el candidato Iván Duque, fueron compañeros en la Sergio Arboleda, su vicepresidente, su candidato vicepresidencial es el ministro de Hacienda Iván Duque, que como ministro de Hacienda no hizo nada además de hacer unas cosas ahí bien complicadas con los futuros del café para la gente de la zona cafetera que tiene tanto apego por este tipo de proyectos, pues allá también lo castigó. El señor Restrepo subió los impuestos a las empresas cuando fue ministro de Hacienda, pero entonces ahora está prometiendo milagros, porque no lo pueden hacer. Pero solamente déjeme decir una cosa sobre el déficit fiscal, porque es importante desmentir eso. Vea, el déficit fiscal es algo que es hoy una realidad en todos los gobiernos. Los Estados Unidos, que yo me imagino que los Estados Unidos son la patria milagro, porque el señor se la pasa diciendo que Corea, que Singapur, todas dictaduras. Yo creo que, no sé si los oyentes sepan, que Corea del Sur, la Corea capitalista, fue una dictadura hasta 1988, o que Singapur sigue siendo una dictadura. ¿Son esos los milagros que promete? ¿A qué milagro se refiere? Pero entonces, solamente déjeme terminar una cosa sobre el déficit fiscal. Solamente déjeme decir esto, Oscar, ya lo escucho para que no nos pisemos y los oyentes puedan escuchar. Estados Unidos tiene 40 trillones de dólares de deuda. 40 trillones de dólares. No, Carlos, ¿y sabe cómo sostiene esa deuda? Carlos, es incomparable. No es incomparable, porque deuda es deuda. O sea, si usted quiere, hágalo con el porcentaje, Carlos, del Producto Interno Bruto y le va a seguir saliendo. ¿Sabe cómo sostiene Estados Unidos esos 40 trillones de deuda? Con violencia,
con invasiones, Pero ahí con lo que le dice portaaviones, con lo que le con dice bombas, Sebastián es con que el no control es- de la moneda de Deme referencia 30 y con la segundos, violencia y el Carlos, control hegemónico Deme global. 30 segundos para Entonces no me argumentarle, digan que el porque problema es el un gran déficit error, fiscal. Un gran error y que el presidente también lo ha hecho en la pandemia cuando comparó la capacidad de emitir del Banco de la República con la FED, y es muy fácil. Carlos, en todo el mundo el activo que se conoce como activo libre de riesgo, déjeme terminar. Es le la prometo. moneda de referencia. No, déjeme terminar, Carlos, rápidamente. Es el bono norteamericano porque se considera que es un activo que es imposible de que no se pague. Cuando el gobierno de Estados Unidos emite un bono, le prestan al 4.5%. Cuando Gustavo Petro y su ministro de Hacienda emite un bono, le están prestando al 14%. Eso quiere decir que la deuda, el peso colombiano es muchísimo más riesgoso y menos demandado que el de Estados Unidos. Entonces, un país emergente que se endeude al 15% no me lo puede comparar con la potencia de Estados Unidos, Vea, que se endeuda al 4%. Quería decirle eso, Carlos, porque es un error solamente le voy a decir una conceptual cosa, tremendo. Sebastián, en la que no nos Y vamos a poner de termino. acuerdo porque usted No, es pero una es una- persona de derecha y yo soy un No, mamerto. pero es que son Pero datos, Carlos, tiene, y lo dejo ahí. es que no son, los datos no son absolutos. Vea, No. el endeudamiento en América Latina y en general en el sur global es la nueva forma de dominio. Mientras el colonialismo en el siglo XIX imponía por la fuerza la sumisión de un estado a otro, hoy lo hacen a través de la deuda. Colombia es un estado tributario de los Estados Unidos Carlos, usted y no está puede obligado comparar de manera el peso con geopolítica el a no dólar. buscar. Pero No, es que yo usted no estoy puede- igualando el peso está con el demandando dólar. la Yo no lo demanda estoy global de haciendo. dólares con el peso. No, Es que pero eso yo funciona lo que le así, estoy Carlos. diciendo, Bueno, yo no le estoy diciendo que no está siendo funcione muy así. dogmático y usted sabe que lo respeto No, mucho, pero está siendo muy escúcheme porque dogmático. el problema es que cuando no nos escuchamos no podemos No, dialogar. yo lo dejo ahí. Yo no le estoy diciendo que lo que usted me está diciendo sea mentira. Yo le estoy diciendo que la manera en que Estados Unidos respalda eso es a través de la violencia, de la invasión, de la imposición del ejército más poderoso del mundo, que cuando usted se quiere salir del redil, le parquea un portaaviones enfrente. Pero es que mañana hay Vea que lo que pagar la pasó, deuda, Carlos. vea lo que ha pasado con Doctor Carrillo, incontables permítame. ejemplos desde Gaddafi hasta el secuestro de Nicolás Maduro. Doctor Aquí Carrillo, lo que hay permítame, es una doctor potencia Carrillo. extranjera que se impone en el mundo por la fuerza y que hoy tiene un candidato que es, ustedes lo decían hace un momento, es ciudadano norteamericano. Este señor hizo un juramento solemne, él no ha cumplido ninguno, pero quizás este sí lo va a cumplir. Y es honrar los intereses de Estados Unidos Pero por mire, encima de doctor todas las Carrillo, cosas. Doctor Carrillo, mire. Oscar, permítame, buenos días, ¿cómo usted- le va? Un gusto usted- saludarlo. Muy bien. Espero muchas ir la gracias, próxima un abrazo semana a fuerte. Barranquilla a hacer campaña, que me Muy bien. encanta. Espero verlo por acá. Doctor Carrillo, mire, usted estaba haciendo referencia al comienzo de esta charla del talante democrático del doctor Cepeda. Y yo creo que tiene talante democrático efectivamente. Pero hay cosas del doctor Cepeda que hacen pensar a muchos indecisos que no le brinda la confianza necesaria en lo que tiene que ver con ese talante democrático. Y le voy a dar nomás un solo caso. El doctor Cepeda se demoró 7 días para reconocer la derrota, para reconocer que efectivamente el doctor Abelardo de la Espriella le había ganado en franca lid la presidencia de la República en la primera vuelta. Ese hecho, por ejemplo, de que el doctor Cepeda, no sé si por cuenta de que el doctor Petro, el presidente de la República, no lo ha reconocido aún hoy, el doctor Cepeda se demoró 7 días para admitir que había sido derrotado, que había triunfado su adversario. Ese hecho hace pensar a muchas personas que el talante democrático del doctor Cepeda no es tal como sus amigos o como la gente que lo conoce lo pondera constantemente. Oscar, yo no tengo duda del talante democrático de Iván Cepeda y eso usted lo puede ver a lo largo de toda su vida. Un hombre que ha estado comprometido con la democracia, un hombre que se ha hecho elegir, que nunca ha hecho parte de ningún grupo armado irregular, porque eso es parte de las mentiras que construye la derecha para pues disminuir al candidato. Pero ¿cuántos días se demoró el candidato Abelardo de la Espriella en pedirle perdón a la periodista que acosó enfrente de todo el país? No lo hizo hasta que no falló una tutela en su contra. Entonces, si nos vamos a poner a contar los días. Hay que días, decir que él ofreció disculpas a través de su red social antes de la tutela. una tutela lo obliga no solamente a pedirle. Lo hizo antes claro, de la tutela. pero recuerde que no solamente. Con sinceridad No, con no, la no, no, gente, no, porque pero si no- es que no solamente lo obliga a pedirle disculpas a esa periodista, sino a todas las mujeres de Colombia, porque ese señor le Sí. dijo al país Hay- que la razón por la perdón, que las señor mujeres Carrillo. votaban por él era por el Perdón, tamaño señor de su Carrillo. miembro.
es solamente para aclarar en qué va esa tutela. Esa tutela, el señor Abelardo de la Espriella, antes de la tutela, había ofrecido excusas, pero después de la tutela no lo ha hecho, y la tutela no le exige solamente las excusas, le exige además retractarse, y también hay unas exigencias para piso 8, pero le exige retractarse, ofrecer excusas, y eso pues no lo ha hecho. Es decir, a la tutela no ha respondido, ya no respondió porque ya se venció el término. Así es, y además es que es un insulto no solamente a la periodista que acosó, sino a todas las mujeres del país. Es que literalmente es lo que dice, que las mujeres están votando por él por el tamaño de su paquete. O sea, eso claramente no es la discusión, esa no es la altura del debate que merece Colombia. Pero hay una cosa, Camila, que yo creo que debemos volver al punto de cómo hacer que los indecisos tomen una decisión informada. Vea, la gente le tiene miedo a Gustavo Petro. Y hay una petrofobia, y hay personas que se levantan cada mañana como el TikToker, Piqui Rey, ¿no? Al que lo único que lo mueve es el odio a Petro. Y es una cosa que suele pasar en las sociedades cuando está altamente polarizada. Pero aquí Petro se va el 7 de agosto. Otra de las cosas que dijeron hace 4 años es que Petro se iba a quedar. Petro no cambió la Constitución una sola vez. La cambió Santos, la cambió Uribe. Pero hizo durante 2 años toda una campaña diciendo que le iba a cambiar con la Constituyente, pero no lo hizo, por Dios. Pero no lo y hizo. eso atemorizó a un montón de gente. No lo hizo. Tuvo comité, aquí tuvimos al señor Gorillú 3 veces hablando de la Constituyente. Usted, Camila, puede enfatizar la pésima estrategia que haya sido lo de la Constituyente. No, yo no sé si estrategia o no, solo sé que era un plan que tenía el Constituyente no se convoca por Twitter. La Constitución actual tiene unos mecanismos para convocar a una constituyente. Ahí hay un video muy claro donde el señor de la Espriella dice hace unos años que lo que Colombia necesita es una Asamblea Nacional Constituyente. Y todas las propuestas, yo me imagino que aquí todos en esta mesa han leído las 3 páginas de propuestas del señor de la Espriella. Todas las propuestas, básicamente todas, son inconstitucionales. Cuando este señor habla de reducir 40% del Estado, eso no se puede. En Colombia el gasto es inflexible. Entonces, ¿cómo va a reducir ese 40% del Estado? Cuando habla, por ejemplo, es que es una cosa realmente increíble. Él tiene 4 puntos principales que lo describen a la perfección, pero él dice que eso es lo que va a combatir. Entonces, por ejemplo, dice, primero, autoritarismo. Autoritarismo, ¿a ustedes de verdad les parece que es autoritario un presidente que ni siquiera se queda con la fiscalía? Que ni siquiera se queda con la Procuraduría, que ni siquiera se queda con la Defensoría del Pueblo, que no tiene cómo perderla. Y nos podríamos quedar todo el día discutiendo, doctor Carrillo, pero autoritarismo le pareció a mucho, y autoritarismo económico, por ejemplo, el tema del salario mínimo. Y es cuando, a pesar de que ni siquiera se había hablado de un aumento del salario mínimo del 21%, pero el presidente por decreto lo impuso. Camila, son $250. No, pero el señor de la Espriella está prometiendo. Pero el señor de la Espriella está prometiendo 90 decretos en el momento en el que se posesione, para restringir, entre otras, libertades individuales. Entonces, a lo que yo voy, y por eso es importante que las personas se informen, piensen y no solamente voten con las vísceras. Cuando este señor habla de autoritarismo es porque está proyectando lo que él es. Entonces, por ejemplo, en el otro punto dice, combate a los dineros de la mafia, cuando el señor tiene una relación probada, Camila, y esto queda grabado, y usted sabe que no solamente es el señor de la Espriella, es toda una batería de abogados que va a salir a acosarme a mí judicialmente por decir esto en estos micrófonos, pero esto lo puedo decir porque está probado. El dinero de las empresas de Alex Saab, que es el testaferro de Maduro, es el testaferro del chavismo. Alex Saab es a Piedad Córdoba lo mismo que es al señor Abelardo de la Espriella. Hasta andaban en la misma camioneta Cadillac en Bogotá, la misma. Entonces, el dinero de Alex Saab, triangulado por una empresa de Hong Kong, llega a un trust en Estados Unidos, del cual sale la plata para Rafael Mora, el dueño del apartamento 2205 en Brickell Avenue, en donde vivía el señor de la Espriella con su familia. Esa lujosa residencia en Miami, ahí muy cerca de la Villa Vizcaya, ¿no? Con esa vista maravillosa, la pagó la corrupción del gobierno venezolano, y está probado. Y entonces, una persona decente, por más que sea de derecha,
va a votar por alguien que goza del dinero que le robaba el chavismo a Venezuela? Pues mire, doctor Carrillo, queríamos hablar con usted porque salía usted del cargo, porque sabemos que hay nuevos vientos que están llegando a la campaña de Iván Cepeda después de haber perdido en primera vuelta, y usted dice que está muy convencido en que esto se puede voltear. Yo lo veo bien difícil, pero me parecía importante poder hablar con usted como uno de los hombres fundamentales del gobierno del presidente Gustavo Petro y que ahora pues llega a hacer campaña por Iván Cepeda. Gracias por venir aquí a hablar con nosotros. Permítame decir una cosa, Camila, sobre la naturaleza de las segundas vueltas. Recuerde que en 2014, Óscar Iván Zuluaga, entonces títere de Uribe, sacó casi 5 puntos más que Juan Manuel Santos. Claro, y Juan Manuel Santos ganó en la segunda vuelta, ahí con la ayuda de los ñoños, claro, y con todo pero no lo que pasó en la costa caribe. No solo con la ayuda de los ñoños, no solamente con eso. También Juan Manuel Santos habría perdido si no hubiera sido porque generosamente la izquierda lo apoyó. Porque toda la izquierda, esa es la naturaleza de las segundas vueltas, así se inventan. Macron es presidente de Francia porque pasa una segunda vuelta contra la señora Le Pen. Y entonces todas las izquierdas, así no les guste Macron, así les parezca que Macron es un neoliberal, redomado, lo que quieran, todas las izquierdas van a votar por Macron porque están votando en contra del fascismo. Cuando en el 2014 las izquierdas generosamente van a votar por Juan Manuel Santos, lo hacen porque las segundas vueltas son para proteger a la nación del mal mayor. Y aquí claramente el mal mayor es el fascismo. Por eso a mí me sorprende, y lo digo en buen ánimo, que entonces haya políticos líderes de centro. Los votantes van a ir donde los votantes quieran. Pero que haya líderes del centro que estén esperando cafés, que les manden flores. Yo no creo que nadie de la UP haya pedido a Juan Manuel Santos perdón por el genocidio para acompañar a Juan Manuel Santos en el 2014. Esto es un asunto de pensar en el país, de no pensar en los cálculos electorales del 2030, porque cuando los fascismos ascienden, llegan para quedarse. Y lo que está pasando hoy en el 2026 en Colombia es lo mismo que pasó en Italia en 1922, es lo mismo que pasó en la República de Weimar en 1933. Hay una propuesta abiertamente fascista que de ganar lo que promete es destripar a la otra mitad que no lo acompaña. Pues señor Carlos Carrillo, mil gracias por estar aquí con nosotros en Mañanas Blue teniendo esta discusión y pues bueno, mucha suerte en la campaña. Muchas gracias, Camila, un saludo, un gusto estar acá.